Buenas noches, compañeros todos. Profesor Oscar Citó. El día de hoy vamos a hablarles sobre el concepto de universidad y la educación virtual en el siglo XXI. Esta presentación está elaborada por Deneisy Tejada, Carlos León, José Barahona y mi persona, María Robles. A continuación, mi compañera Deneisy nos va a presentar la introducción. Las instituciones de la Edad Media no fueron diseñadas de acuerdo a alguna idea o concepto predeterminado, sino que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y definiéndose. En este proceso sus características, sus valores, principios y también sus objetivos, siendo dominada la teología y las artes liberales. Antecedentes. Esta cultura se vio en Grecia, romana y arábica, siendo las primeras instituciones con una organización tomada formal, Bolonia y París. La educación virtual del siglo XXI ha transformado la forma en que las personas acceden al aprendizaje, ofreciendo flexibilidad, acceso global y recursos, herramientas de colaboración. Por otro lado, les hablaré un poco sobre las primeras universidades. La Universidad de Salamanca es la más antigua del mundo. Esta sirvió de modelo de orientación para las universidades de América Latina. Empezó con el nombre de Estado y posteriormente cambió el nombre a universidad. ¿Cómo le explico? Surge la figura de los colegios mayores en esta época, en esta universidad, cuyo objetivo ofrece residencia y sustento a los estudiantes por acceso a los estudiantes pobres, destacando por sus talentos y por su virtud. Seguidamente, la Universidad de México y América Latina. Estas universidades latinoamericanas los instituyó el modelo de universidades, obviamente, de Salamanca. Entre las primeras universidades puedo mencionar la de Santo Domingo, la de México y la de Lima, siendo así la de Santo Domingo que está influenciada por el modelo educativo europeo. Y en ella se daban clases como teología, física, derecho. Seguidamente, la Universidad de Berlín, que esta universidad fue dirigida bajo el liderazgo de Hultbohm, quien puso de manera notable el estudio de la ciencia y la sentaron como la base de las raíces posteriores a las llamadas universidades de investigación. Ok. Esto impulsó al estudio ya lo que serían de los posgrados, la libertad de los profesores y los estudiantes, y crearon figuras de departamentos académicos. Seguidamente, las universidades europeas a finales del siglo. Las universidades eran instituciones pequeñas que no habían sufrido cambios desde sus orígenes en la Edad Media, que contaban con 10 o 20 profesores y cientos de estudiantes. Pero había algo, que los profesores no estaban interesados en enfocarse en dar clases en esa universidad. Preferían ser profesores independientes y dar las clases fuera de las universidades. En la Universidad Norteamericana a fines del siglo XIX. Ok, aquí entra lo que es la Universidad de los Estados Unidos, que contribuyó una parte pequeña de colegios según el nombre, según el modelo de lo que es Oxford y Cambridge, que se contrataban en la formación de ministros calvinistas. Ok, aquí voy a señalar algo muy importante, que Abraham Lincoln firmó un acta llamado Acta Morrill, mediante la cual dotaba de tierra a las universidades para que se desarrollasen y pudiesen proporcionar servicios educativos a capas más amplias de la población, es decir, a los hijos de los trabajadores, a la clase no acomodada. La universidad del siglo XX. Bien, en este entonces el tamaño de las universidades creció sustancialmente y se volvieron organizadas, homogéneas. Bien, los profesores y los alumnos llevaban una vida casi familiar y pasaron de ser un conjunto de comunidades pequeñas a unas comunidades con intereses diversos. Pero el cardenal Newman. Aquí les hablaré un poco sobre las funciones de la universidad, empezando por el cardenal Newman. ¿Quién es el cardenal Newman? Marcó un hito en la historia de la reflexión académica sobre el concepto o idea de la universidad.
él fue un hombre en verdad meramente excepcional. Fue encomendado a crear la primera universidad católica en Irlanda y lo designaron como rector. A ver, ¿qué se hace en la universidad según Newton? La universidad es un lugar en que se enseña el conocimiento universal. Esto no implica que es un objeto o es una parte intelectual, no moral. Y por otra, la difusión y extensión. También entraremos un poco en lo que es el conocimiento, que es el principio de el conocer por sí mismos, que en ese tiempo estaba vinculado con las ideas de las universidades en la énfasis de hacer la educación liberal. Se sostiene por sus propias pretensiones y es independiente de cualquier consecuencia. ¿Qué enseña y cómo enseña? Se han diversificado las carreras en ellas, se enseñan desde las pequeñas escuelas teológicas y leyes, como en la Edad Media, donde se enseñaba gramática, lógica, aritmética, geometría, teología, hasta hoy en la actualidad que podemos ver las amplias gamas de carreras que existen, variando de lo que la persona esté dispuesta a estudiar. Seguidamente, mi compañero Carlos continuará con la exposición. Gracias, compañera. Continuando con las funcionalidades de la universidad, voy a abarcar tres muy importantes. La investigación, que son los conocimientos que surgen de una investigación, deben ser siempre incorporados en los planes de estudio. Yo le voy a comentar 6 criterios muy importantes en esto, que hay que verlo como una herramienta de aprendizaje, también como una oportunidad de descubrimiento. También esto conlleva a promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas y aporte al conocimiento. Adicional a eso, quiero comentarles que es esencial en la universidad porque proporciona a los estudiantes una oportunidad única de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Adicional a eso, tenemos la extensión y los servicios de apoyo, que es de suma importancia lo que es la biblioteca y los servicios de cómputo. En la parte de la biblioteca, no es más que decir que se han mejorado en la parte virtual. Y esto lo hemos visto y lo estamos evidenciando en nuestra universidad actual, pues tiene una amplia gama de libros virtuales que podemos acceder en ellas. Y esto es un gran apoyo en base a las funcionalidades de la universidad. Y por último, la función crítica de la universidad, que por su autonomía y libertad académica le permite desempeñar este papel, que es fundamental en las instituciones de universidad como tal. A continuación, compañeros, les voy a hablar sobre las virtudes intelectuales. Y primero quiero comentarles qué es una virtud. Una virtud es la excelencia moral. Una virtud es la cualidad que se considera moralmente buena. Es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos y ideales, orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. En ese sentido, es muy importante segmentarla según el libro, 4 segmentos muy importantes. La primera es la honestidad intelectual, que está basada, o mejor dicho, se relaciona estrechamente con la buena argumentación, puesto que es una disposición ética frente al debate de ideas que nos permiten ser conscientes de nuestros propios errores, así como ser reflexivos a la hora de plantear nuestras posiciones y de analizar la de los demás. Es sumamente importante en la universidad intelectual, en una universidad siendo docente, pues es muy importante reflexionar si lo que nosotros estamos investigando es coherente con el tema, pues en ocasiones podemos tener ese grado de concepto erróneo y nosotros debemos, como profesionales, abarcarlo mejor y ser conscientes de la honestidad para llevar el conocimiento correcto a los diferentes estudiantes. La libertad de indagación y la confianza en la racionalidad están muy estrechas, pues la indagación es la diversa forma en que los científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo. También puedo decir que la indagación son las actividades que los estudiantes desarrollan en temas de conocimiento y comprensión de las ideas científicas. Basado en lo que es la racionalidad, es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. Entonces es muy importante estos dos, como una mejora continua en el ámbito de las virtudes intelectuales. Y por último, los procesos, que hoy en día están muy definidos en las instituciones, pues en el caso de la OMI, por ejemplo, ya tienen normas, procedimientos internos, políticas que ya están estandarizadas y estructuradas, que es otra virtud intelectual, sobre todo en esta institución, hoy en día en la UMIC. Los temas de agenda se los voy a abarcar en 5 muy importantes.
y la primera, las dos primeras están muy estrechas. La primera es la autonomía universitaria, que es uno de los logros más apreciados de de las universidades latinoamericanas, perdón, y la segunda, que es la libertad académica, que es necesario que prevalezca el principio de la honestidad intelectual, como les comenté en la familia anterior, sobre otros intereses. Entonces es muy importante entender que si el gobierno quiere generar programas de algún estudio en específico, las universidades tienen la autonomía y la libertad de incluirlas o no. Es por eso que es súper importante la honestidad intelectual en estos temas. Seguidamente tenemos la comunidad universitaria, que se menciona que la tercera parte de que aprende el estudiante es por sus maestros, compañeros y por sí solo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 33.3% es basado en los maestros, el otro 33.3% de los compañeros y el otro 33.3% por sí solo. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con el estudiante, pues si el estudiante estudia más en la biblioteca, se enfoca más en la investigación, en el aprendizaje, pues evidentemente ese porcentaje va a crecer en el tercer punto. Como cuarto punto de la agenda tenemos la Torre de Marfil. Aquí nos comenta los diferentes estudios que desde hace mucho tiempo se le ha acusado a las universidades a despreocuparse de los problemas de ese entorno. Es muy importante, como por ejemplo el calentamiento global, el tema del medio ambiente, incluirlos ya a programas universitarios para crear esa cultura, pues las universidades no deben de despreocuparse en temas muy sensitivos como estos. Y por último, el proceso de evaluación, que se deben inventar modelos de evaluación adecuados, como por ejemplo si ustedes van a entrar a una ingeniería o una materia o alguna carrera que tenga que ver con números, pues evidentemente aplicar evaluaciones correctas para fortalecer o evidenciar que tienen las aptitudes para la licenciatura como tal. A continuación, les voy a darle el paso a mi compañera María, que seguirá con la presentación. Adelante, María. Muchas gracias, compañero. Muy bien, ahora voy a hablarles un poco sobre la educación virtual en el siglo XXI y el uso de la TIC. Bien, para definir la TIC, realmente sería la tecnología de información y comunicación que se han integrado en la educación y han evolucionado de una manera increíble a la actualidad. Y estas mismas nos han apoyado a establecer clases de manera tanto presenciales, bimodales, personalizadas, móviles y hasta virtuales, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Podemos nos permite tener una interacción sincrónica y asincrónica. Eso quiere decir que el docente no debe estar presente de manera continua para poder brindarle conocimientos o transmitirle conocimientos a los estudiantes. Em, por eso que en las últimas décadas la educación virtual se ha situado en un auge muy, muy grande. Muy bien. Consecuentemente, se puede decir que desde el 1995 a la actualidad hemos tenido lo que llamamos hoy la educación virtual. Sin embargo, la misma ha pasado por 4 etapas previas que les voy a mencionar a continuación. La primera etapa fue la etapa por correspondencia, que se dio al finales del siglo XXI, perdón, del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí podemos marcar la presencia de cartas para poder transmitir conocimientos de repente de una ciudad o de un país a otro. En la segunda etapa podemos mencionar la etapa de enseñanza multimedia. En esta podríamos, o se utilizaba lo que eran cassettes, grabadoras de la época, radios inclusive. Para la tercera etapa se da la etapa de enseñanza telemática, donde tenemos el uso de mecatrónica, inclusive también pues, los primeros computadores de la época. Esto antes de la creación del Internet. Y luego tenemos la etapa cuarta, que sería la etapa de la enseñanza colaborativa basada en Internet, en donde empezamos a utilizar el dial-up, Internet que se utilizaba por medio de fibra óptica, y pues hasta llegar a la actualidad, que es la etapa 5, donde contamos con la aprendizaje flexible e inteligente. Podemos mencionar herramientas como esta, el Teams, podemos mencionar el correo electrónico, podemos mencionar inclusive el celular. Es decir, usted puede tomar clases donde esté, a la hora que usted pueda, inclusive mediante las clases sincrónicas y asincrónicas,
es lo que lo permite ser una educación flexible que se adapte a todos los métodos y conceptos de vida. Entonces, en resumen, podríamos decir, según el señor García, que la educación se resume a 3 conceptos universales. El primero sería que la educación es un proceso a lo largo de la vida, es decir, siempre vamos a estar aprendiendo hasta que nos muramos. El segundo concepto sería que la condición que todo espacio en donde interactúen humanos se dice que es un espacio o un escenario educativo. Y el tercero sería que las consolidaciones de tecnologías digitales son un canal de comunicación y de recursos educativos. Así que es interesante conocer un poquito más de cómo llegamos a lo que hoy conocemos como educación virtual y cómo podemos aprender desde que somos niños hasta la educación superior, que es lo que estamos actualmente. Así que bueno, a continuación, mi compañero José va a terminar pues con su intervención. Buenas noches a todos. El objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje es que se adquieran y desarrollen conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes. Al aplicar nuevas tecnologías a este proceso, se busca el logro de los objetivos en variadas disciplinas, en variados enfoques y prácticas, generando ambientes dinámicos e interactivos. Para lograr esto, se debe considerar el costo digital de la virtualidad. Por otro lado, tenemos definiciones sobre lo que es virtualidad y citamos a Rubio, 2003, cuando basado en conceptos de Rosenberg, define el aprendizaje virtual como el uso de las tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio despliegue de soluciones a fin de mejorar la adquisición de conocimiento y habilidades. Esto define 3 criterios que se deben cumplir para poder considerar que el método educativo es virtual. El primer criterio es que la educación se dé a través de la red o Internet, permitiendo actualizaciones, almacenamiento, recuperación y distribución de forma inmediata y que te permita compartir los contenidos y la información. El segundo criterio es que el usuario acceda a la educación a través de un ordenador o un dispositivo que cumpla con los estándares tecnológicos. Y el tercer criterio es que está centrado en un espectro amplio de soluciones al aprendizaje y que supere los paradigmas tradicionales de la formación. Ampliando lo anterior, cito a Lozano Burgos, 2010, quien enmarca la virtualidad en usos de medios tecnológicos que permita el intercambio de conocimientos entre estudiantes y docentes de forma sincrónica y asincrónica. Por otro lado, la virtualidad en los ambientes de aprendizaje se da en base a un módulo pedagógico que en inglés se le llama e-learning, y este debe de estar centrado en el docente, en el estudiante y en el aprendizaje mediante una interacción de materiales y sujetos
para lograr la evaluación de los logros de este método de aprendizaje. Así pues, García, en el 2002, define los e-learning como que estos residen en la tecnología de la informática y computación, sino en la conceptualización educativa. Para aclarar esto, García enfocaba el e-learning en la conceptualización educativa más que en las TICs. ¿Y cómo es esto de la conceptualización educativa? Son los modelos pedagógicos que se usan. Por ejemplo, un modelo es el magistrocéntrico, el cual centra la atención en el docente y en las actividades de aprendizaje. Tenemos también el logocéntrico, que está enfocado en el saber, en el conocimiento. El paidocéntrico, que se enfoca en el estudiante. El tecnocéntrico, que es el uso de la tecnología para el proceso de enseñanza, aprendizaje y la difusión del conocimiento. Otro concepto que debemos tener claro en los modos pedagógicos es el interactivo, que se enfoca en la colaboración entre pares, colegas, entre estudiantes y la colaboración estudiante-docente. Y está el método integrador, que es diseñado para juntar al docente, al estudiante, al saber y a la tecnología en un ambiente de colaboración para gestionar conocimiento y aprendizaje. Debemos aclarar que cuando se usa el método asincrónico en la educación virtual, el aprendizaje se logra en vivo, en tiempo real, estando todos conectados, estando todos desconectados, tanto el profesor con los estudiantes o los estudiantes entre ellos, y se estudian videos, materiales y recursos educativos que el educador ha proporcionado previamente. El beneficio de esto es que toda la clase aprende lo mismo, porque son los mismos videos y los mismos documentos, pero cada uno aprende a su ritmo propio. Mientras que la forma sincrónica es un proceso que se desarrolla perfectamente en correspondencia temporal y la clase aprende lo mismo y al mismo ritmo, al ritmo que establezca el docente. La educación virtual ha venido a llenar un espacio y a hacer frente a un reto de expandir el conocimiento. Con esto queremos darle las gracias a todos ustedes por la atención que nos han prestado y estamos a discreción de ustedes las preguntas y comentarios que quieran hacer a nuestra presentación. Muchas gracias.